Hola, mi nombre es Jerusalén y les doy la bienvenida a este programa en el que vamos a hablar sobre nanociencia. La nanociencia es una rama emergente de la ciencia que se dedica a estudiar y manipular la materia a una escala diminuta, la del nanómetro. Esto es nada más y nada menos que la millonésima parte de un milímetro. Esta tecnología supondrá avances revolucionarios. Algunos expertos hablan incluso de una segunda revolución industrial. Muchos de estos avances ya están aquí y se llevan a cabo en nuestra comunidad en Aragón. A través de esta serie de 3 capítulos les invitamos a conocerlos, a los proyectos y a sus protagonistas. ¿Nos acompañan? Seguro que esto les ha ocurrido alguna vez en sus casas. Poner algo a cocinar en nuestro horno y de repente un olor nos indica que se nos ha quemado la comida. ¿Se imaginan un horno que nos avise antes de que nuestra comida se queme? La nanociencia ayuda a que esto sea posible en un futuro próximo. En el Instituto de Nanociencia de Aragón trabajan para hacer estos hornos inteligentes realidad. Me dirijo hacia el despacho de Susana de Marcos, investigadora del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de Nanociencia de Aragón, que trabaja en colaboración con la empresa BSH en este proyecto. Tengo entendido que estáis trabajando en un proyecto que nos va a permitir disponer de hornos inteligentes que nos avisarán antes de que la comida se queme. ¿Cómo es esto posible? Cuéntanos. A ver, sí, nosotros trabajamos en un proyecto para el desarrollo de un sensor de quemado. Es decir, cuando la comida se quema sale un humo, pero nosotros no queremos detectar este humo, ya sería demasiado tarde. Lo que queremos es detectar los compuestos responsables del olor a quemado y, por tanto, anticiparnos al quemado de la comida. Eso nos permitiría emitir un pitido o una señal que nos haga parar el horno, por ejemplo, o avisarnos de que la comida empieza a quemarse. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo capaz de detectar una sustancia y transformarla en una señal medible. Por ejemplo, un test de embarazo es un sensor. En estos vasos tengo varios líquidos transparentes. Ahora voy a añadirles este otro líquido y vamos a ver lo que sucede. Como puede observarse, en cada vaso el líquido se ha puesto de un color diferente. Esto es así porque en cada uno de ellos la sustancia que había era diferente. Por lo tanto, este líquido morado sería como un sensor capaz de detectar una sustancia y transformarla en una señal. En nuestro caso, un cambio de color. Concretamente, este sensor no es más que una sustancia llamada indicador, que cambia de color en función del grado de acidez de una disolución. ¿Y cuál es el funcionamiento del sensor? ¿Cómo trabaja? Cuéntanos. Nosotros trabajamos en el desarrollo de un sensor químico. Un sensor químico es un sistema más selectivo porque es capaz de reaccionar con un compuesto determinado. Por ejemplo, si queremos determinar CO2, pues diseñaríamos un sensor que incorpore un sistema o un compuesto que reaccione única y exclusivamente con el CO2, de forma que cuando se genere la señal sepamos que es debida a este compuesto, por ejemplo, un cambio de color o una señal apreciable que nos permita saber que se nos ha generado este compuesto. ¿Y cuáles son estos compuestos? Supongo que será la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo sabemos qué compuestos son los responsables del olor a quemado? Claro, eso es la pregunta del millón, pero para eso se encargan nuestros compañeros, trabajamos en colaboración con los compañeros del Laboratorio del Análisis del Aroma, que si quieres te los presento y te explican más detalladamente cómo lo hacen. Perfecto, pues vamos. Susana me acompaña al Laboratorio de Análisis del Aroma, donde nos atenderá su responsable, Ana Escudero, para explicarnos cómo se identifican los compuestos responsables del olor a quemado. Queríamos conocer también vuestra parte, vuestra contribución a este proyecto de los Smart Ovens. Cuéntanos. A ver, pues nosotros estamos en el Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología y aquí a lo que nos dedicamos es a ponerle nombre a las moléculas que generan los olores. Estamos intentando que estos sensores detecten las moléculas responsables del olor a quemado. Por lo tanto, nuestro primer trabajo es retener esas moléculas volátiles que salen del horno.
a través de unas resinas de nueva generación que han sido posibles gracias a la nanociencia, y serán esas moléculas que tenemos ahí retenidas las que luego les podremos dar nombre y serán las detectadas por los sensores que estarán instalados en los Smart Oven. Y entonces, cuéntanos, por ejemplo, yo meto un bizcocho al horno, se empieza a quemar y se desprenden un montón de compuestos volátiles, ¿y todos ellos se retienen en las resinas? Sí, todos los compuestos que se desprendan, todos los compuestos volátiles, pasarán a través de las resinas mediante un dispositivo que conectamos a la salida del horno, pasarán a esas resinas, y una vez retenidas en esas resinas las desorberemos con un disolvente, con diclorometano, y tendremos un líquido, medio mililitro de un líquido que le vamos a llamar extracto, y es ese extracto el que analizaremos con nuestros instrumentos. Porque claro, ese es el que contiene todos los olores responsables del quemado. Tenemos que identificar de todos los que hay ahí retenidos cuáles son los que provocan el olor a quemado. Ahí estarán todos los compuestos volátiles que se hayan desprendido. No todos esos compuestos volátiles huelen a quemado, ni todos esos compuestos volátiles huelen. Por eso lo que vamos a hacer es ese extracto lo vamos a introducir en un instrumento cuyo detector es la nariz humana, para fijarnos solo en las zonas donde esa persona, ese sniffer que llamamos, nos dice que huele a quemado, que es lo que a nosotros nos interesa. Y una vez que tenemos ya esos identificados, es cuando les tenemos que poner nombre y apellidos y decir, pues este compuesto es este y este es otro. Para eso, ese extracto lo introducimos en otro instrumento cuyo detector es ahora un espectrómetro de masas, que sí que es capaz de decirnos el nombre de ese compuesto que antes nos ha dicho el sniffer que olía a quemado. El espectrómetro de masas rompe la molécula en diferentes trozos, hace una especie de huella dactilar de ese compuesto que comparamos con lo que tenemos en librerías, que tenemos en el ordenador, y le podemos poner nombre a ese compuesto que antes nos ha dicho nuestro detector humano, nuestro sniffer, que era importante y que era al que tiene que responder el sensor que colocaremos en el horno inteligente. Le pasáis esa información a Susana y ellos ya pueden elaborar un sensor que reaccione a ese compuesto en concreto. Exactamente. Muy bien. Susana, ya hemos visto cómo se identifican los compuestos y los equipos que utilizáis para medirlo, y ahora te quería preguntar, ¿cuál es la cantidad mínima que se tiene que producir de estos compuestos para que se pueda detectar con el sensor? Pues ese es el kit de la cuestión, evidentemente. En el grupo de biosensores analíticos lo que intentamos es diseñar un sistema que tenga la sensibilidad adecuada para poder determinar estos compuestos, que la cantidad que se genera en los volátiles, estamos hablando del orden de nanogramos por litro, que equivaldría pues, a tener una gota de sal en una piscina.
Y ya para acabar, una última pregunta, ¿cuándo vamos a poder tener disponibles estos hornos para uso doméstico? Bueno, pues de momento ahora, una vez que ya sabemos cuáles son los compuestos responsables del olor a quemado, primero trabajar en el laboratorio, primero trabajaremos con patrones para conseguir la sensibilidad adecuada y luego ya lo implementaremos en sensores que gracias a la nanotecnología podrán ser dispositivos miniaturizados y de bajo coste para implementarlos en el horno sin ninguna dificultad. Pues muchísimas gracias. Mientras esta tecnología llega a nuestras casas, quiero aprovechar para conocer otro material fruto de la nanotecnología con propiedades sorprendentes, el grafeno. Los dispositivos móviles son uno de esos objetos que se han convertido en imprescindibles en nuestras vidas. Desgraciadamente, las baterías se agotan en los momentos más inoportunos. ¿Podría la nanociencia ayudarnos y resolver estos problemas? Me dirijo nuevamente al Instituto de Nanociencia de Aragón, donde el equipo liderado por José María de Teresa, investigador del Instituto de Materiales de Aragón del CSIC, estudia las propiedades del grafeno, un material revolucionario que puede ser la solución a este problema. Hola José María, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, cuéntanos qué es esto del grafeno y qué propiedades y por tanto aplicaciones puede tener. Muy bien, pues el grafeno está formado por una red de átomos de carbono. Se disponen en forma hexagonal, igual que en un panal de abeja, y se puede considerar un material bidimensional, estrictamente bidimensional, porque tiene una única capa de átomos de carbono. El grafeno presenta unas propiedades muy especiales que no lo hacen comparable con otros materiales. Por ejemplo, es muy buen conductor, es incluso mejor conductor que el cobre, pero mecánicamente es también muy resistente, es 200 veces más resistente que el acero, pero a la vez es flexible, es ligero. También para el mundo de la óptica tiene propiedades interesantes porque es transparente, solo absorbe un 4% de la luz del visible. Y también es muy interesante para evacuar el calor porque es buen conductor térmico, entonces esto se podría utilizar en circuitos integrados para evacuar el gran calor generado hoy en día. Circuito eléctrico con grafito. La mina de un modesto lapicero tiene la misma composición que un diamante, pero al cambiar de estructura atómica es una sustancia opaca, oscura, blanda, nada preciosa. El grafito de la mina se compone de gran cantidad de capas de grafeno superpuestas. Desgraciadamente, este apilamiento hace que sea mucho menos interesante que una sola capa de grafeno aislada. En todo caso, a lo mejor no sabíais que conduce la electricidad y lo podemos usar como un cable. En este experimento vamos a utilizar grafito para encender esta bombilla. Si hubiésemos podido utilizar capas de grafeno, la conductividad sería mucho mayor, ya que los electrones en el grafeno se mueven 100 veces más rápido que, por ejemplo, en el silicio, el material más usado en electrónica. ¿Y podrías explicarnos cuál es el trabajo que hacéis vosotros aquí en el Instituto de Nanociencia de Aragón con el grafeno? Sí, pues para trabajar con el grafeno es necesario apoyarlo sobre algún soporte, sobre algún sustrato. Pues por ejemplo, el caso más sencillo sería apilar varias capas de grafeno. Esto se llama grafito, es un material bien conocido, pero perdemos muchas de las propiedades interesantes que tiene el grafeno. Podemos suspender este material, el grafeno, sobre otro tipo de sustratos, pero en estos casos, pues de la misma manera, perdemos muchas de las propiedades interesantes. Se produce como un proceso de contaminación del grafeno. Entonces nuestro trabajo consiste en intentar comprender cómo se produce esa contaminación e intentar minimizarla. ¿Y cuál es el procedimiento para obtener estas capas tan finas de grafeno? Pues existen varios métodos de preparación de grafeno. Aquí en el Instituto de Nanociencia de Aragón se utiliza el método de esfoliación mecánica. Se parte de material masivo, en este caso grafito, y lo que vamos con una cinta adhesiva es arrancando capas del material hasta que solo queda una. Entonces en ese caso ya es grafeno. Y lo transferimos sobre un sustrato y ya podemos utilizarlo.
Este método, que es sencillo, fue el que utilizaron Game y Novoselov para sintetizar por primera vez grafeno y con ello consiguieron el Premio Nobel de Física. Pero tiene un problema este método, que solo se puede preparar grafeno en áreas muy pequeñas, de unas pocas micras cuadradas, con lo cual no se puede eso luego implementar en un proceso industrial. Si quieres, puedes visitar a Ana Ballestar, que trabaja en la empresa Graphene Nanotech, que se dedica a fabricar grafeno en áreas grandes, de centímetros cuadrados, utilizando obleas de carburo de silicio. Y eso ya sí que es industrializable. Pues sí, vamos a ir a conocerlos. Muchísimas gracias por atendernos, José María. A vosotros por visitarnos. Cambiamos de laboratorio para conocer a Ana Ballestar, responsable de la empresa Graphene Nanotech. Ya nos ha avanzado un poquito José María, pero explícanos tú qué es lo que hacéis en Graphene Nanotech. En Graphene Nanotech nos dedicamos a la producción del grafeno, en particular a la producción de grafeno en un tipo de sustrato muy específico. Este sustrato es un sustrato apto para aplicaciones electrónicas, ya está introducido en la actualidad en numerosas aplicaciones en el mundo de la electrónica. Además, pretendemos hacer unas muestras grandes, de manera que además de a nivel de investigación vamos a poder saltar a nivel industrial para poder introducir el grafeno en nuestra sociedad. También se ofrece un poquito con este objetivo un servicio de asesoría y de apoyo a futuros clientes, de manera que podemos ayudarles a integrar nuestros productos en sus proyectos y en sus líneas de investigación. En el caso de la investigación básica, nos ha hablado José María del orden de una producción de micras al cuadrado. En vuestro caso, ¿de qué orden estamos comentando? Nosotros partimos de 1 centímetro cuadrado en adelante. La idea es pasar a obleas de 4 pulgadas y en un futuro a 8 pulgadas. ¿Y cómo producís el grafeno? Pues producimos el grafeno en Barcelona, en la Sala Blanca del Centro Nacional de Microelectrónica. Podemos utilizar todas las instalaciones que allí tienen, en condiciones de ultra alta limpieza, y contamos con el apoyo de científicos muy bien preparados. Y ahora la pregunta clave, ¿cómo es posible o cómo se hace para trabajar con un material que no se puede ver? Obviamente no se puede ver, o sea, nosotros manipulamos con las manos, por así decir, el sustrato, y para estar seguros de que tenemos grafeno utilizamos la técnica que se utiliza en todo el mundo, que se llama espectroscopía Raman. Básicamente consiste en incidir sobre nuestra muestra con un láser y medir la respuesta que ese láser provoca en nuestra muestra. Particularmente el grafeno tiene un espectro muy característico, y cuando nosotros vemos ese espectro en nuestro equipo estamos seguros de que ahí hay grafeno. Y por último, ¿qué aplicaciones tiene vuestro producto que existan ya o que podamos tener o disponer en el futuro próximo? Bueno, hay mucha gente trabajando en esto y han hecho cosas muy buenas. Por ejemplo, hay gente que ha sido capaz de diseñar un sensor para colocar en nuestras muelas, un sensor inalámbrico, que es capaz de detectar las bacterias que se producen justo antes de que vayamos a tener una caries. Luego hay muchísimas otras, por ejemplo, podemos pensar en unas baterías que nos duren más, en unos ordenadores que nos funcionen más rápido. Bueno, hay infinidad de aplicaciones para el grafeno. Bueno, pues esperemos que lleguen pronto. Mucho éxito con vuestra empresa y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Como hemos visto, la nanotecnología va a suponer un avance sin precedentes. En este capítulo hemos visto 2 ejemplos, pero si quieren aprender mucho más sobre nanociencia y conocer otras de sus aplicaciones revolucionarias, les esperamos en el próximo capítulo de la serie Nanociencia, la nueva medicina.